Jueves 3 de julio de 2025 y aquí estamos en vivo por la pantalla de News. Llega el momento de repasar los números del día y este es el primero de esos números que nos lleva a Bolivia. 5,21% la inflación mensual, no anual, mensual registrada en Bolivia en el mes de junio. Una disparada de precios que Bolivia no conocía desde el año 2008. El acumulado ya en lo que va de 2025 la sitúa por encima del 15% en 6 meses anual. Si vemos la comparación interanual, es decir, con junio del año pasado, ya estamos en más de 25% de inflación anual para Bolivia, con perspectivas muy, pero muy preocupantes. Si vos nos seguís de cerca, te informás de lo que pasa en Latinoamérica por la pantalla de News, desde hace más de un año que te veníamos anticipando que esto iba a suceder. Bolivia se quedó sin gas, nunca invirtió, ni planificó, ni hizo nada para encontrar una fuente alternativa de dólares o una fuente alternativa de generación de ingresos, razón por la cual se quedó sin gas. No obtuvo más dinero, no tuvo más dólares, la economía se empezó a caer, empezó a haber escasez de combustible, se empezaron a parar las pocas industrias que hay y el país empezó a hundirse en una crisis económica que es ya una crisis social y política de la que no se sabe cómo va a salir. Estos números que anticipan por el desabastecimiento, por la falta de respuesta del gobierno de Luis Arce, lamentablemente una tendencia a una inflación aún mayor, y que explican por qué el propio Arce, que es presidente y que podía aspirar a un segundo mandato, ni siquiera se haya presentado como candidato para las elecciones, que son en apenas un mes. El mes que viene son las elecciones en Bolivia y con, obviamente, toda esta disputa brutal entre él y su anterior jefe, Evo Morales, que entre los dos se encargaron de llevar a Bolivia a esta situación de colapso, ya con una inflación que está en 5,21% mensual. Pasamos al segundo número del día. 90% ya de la capital haitiana de Puerto Príncipe se encuentra controlado por bandas criminales. Otro país que está en una crisis de la que no encuentra salida desde hace ya muchos años. Podríamos, la verdad, que hacer la historia larga de Haití desde su independencia hasta hoy, y es la sucesión de crisis al cabo de la cual el país está un poquito peor que en la crisis anterior. Uno podría abrir esta etapa con el terremoto del año 2010, que terminó de devastar un país que ya de por sí tenía graves problemas. A eso se sumó el magnicidio de Jovenel Moïse, quien era presidente y que en 2021 fue asesinado, y eso fue lo que terminó de desatar prácticamente una guerra civil, donde son distintas pandillas las que se disputan el poder, donde en su momento la ONU autorizó a policías y miembros de las fuerzas de seguridad de Kenia a enviar una misión para ver si podía restablecer el orden, donde se creó un gobierno de transición en su momento con un consejo que va rotando. Nada ni nadie puede darle una respuesta a la crisis en Haití, donde ya el 90% de la capital está controlada por estas bandas criminales y donde el Estado desapareció hace mucho tiempo y el Estado, pero acá el Estado con minúscula, en el que vive la población, es de mera supervivencia en el mejor de los casos. Pasamos ahora a las caras de este jueves y la primera es la de Kate Middleton, la princesa de Gales, la futura reina, que, como sabemos, está en un proceso muy particular, con lo que implica el cáncer que le fue detectado en marzo del año pasado, un tratamiento de quimioterapia preventiva que le permitió por lo menos finalizar el tratamiento en septiembre y luego, según se confirmó meses después, ingresar en remisión, que generaba esta noticia mucho optimismo, pero que transcurrido ya más de 6 meses de este 2025, no termina de recuperar un ritmo del todo normal su vida pública. Y eso obviamente da lugar a muchos rumores. Fue el mes pasado cuando tenía que ir a un evento muy importante vinculado a
justamente a las carreras de caballos, que son tan importantes para la realeza británica, uno de los eventos más importantes del año, y a pesar de que estaba confirmada su presencia, sin aviso se ausentó. Eso dio lugar a muchas especulaciones. Bueno, estuvo en un hospital en Essex sembrando algunas flores y dio una explicación de no solo las cuestiones físicas que la afectan, sino la situación emocional en la que se encuentra esta mujer de 43 años. Escúchala. You put on sort of brave face, stoicism through treatment. Treatment's done. Yeah. So I can crack on and get back to normal again, but actually the phase afterwards is really, it's a really difficult journey. You're not necessarily in the clinical team any longer, but you're not able to function normally at home as you perhaps once used to. And actually someone to help talk you through that, show you and guide you through that sort of phase that comes after treatment, I think is really... Bueno, una situación que se entiende y que, según lo que reportan muchos medios británicos, habla de un estado de fragilidad emocional que quedó, obviamente, con el impacto que supone un cáncer que aparentemente fue muy complicado, con solo 43 años, con la vida por delante, con los hijos aún chicos. Bueno, Kate Middleton y esta montaña rusa emocional de la que trata de recuperarse es una de las caras del día. La otra cara del día es la cara de una tragedia que tiene conmocionado al fútbol mundial. Diogo Jota, este joven futbolista de 28 años, de las máximas estrellas de la Premier League, figura del Liverpool que acaba de ser campeón y que murió en un accidente de tránsito, chocando en el Lamborghini en el que se encontraba junto a su hermano Andrés Silva, muy cerquita de Zamora, en el noroeste de España. Muchas cosas para decir de Diogo Jota, pero yo quiero empezar por lo último, si querés casi como homenaje, para que se entienda la calidad de jugador que era, que fue clave en la Premier League que acaba de obtener el Liverpool y que hace un par de meses nada más hacía este gol extraordinario, el último gol que hizo. 1-0 le terminó al Everton. Termina... Acababa de casarse. Estas son las imágenes de hace solo 10 días. De hace solo 10 días cuando se casaba con su novia de toda la vida, Rute Cardoso. Esto fue 22 de junio. Fue una ceremonia realizada en Porto, en Portugal. De la fiesta participaron sus 3 hijos. Si uno entra hoy a sus redes sociales se encuentra con estas imágenes. Son las imágenes del casamiento que ellos mismos tuvieron hace 10 días nada más. Un jugador que tenía un futuro increíble todavía por delante, que seguía siendo una de las máximas figuras del fútbol mundial, con esta vida familiar, armada, y que termina perdiendo la vida en un accidente de tránsito en Zamora. ¿Qué sabemos del accidente? Bueno, vamos a ver primero imágenes. La verdad, él iba en un Lamborghini Huracán STO, obviamente un auto súper deportivo. No se saben las causas del accidente, pero se va del camino. Fíjate, esta es una imagen de anoche, momentos posteriores al choque. Bueno, el auto convertido en una bola de fuego, quedó carbonizado. Y mirá la imagen de cómo quedó el auto hoy, con la luz del día. No quedaron rastros. Esto es kilómetro 65 de la autopista A52. Esto es cerca de Cernadilla, en la provincia de Zamora. Estaba junto a su hermano André Teixeira da Silva. El nombre de Diogo Jota es en realidad Diogo José Teixeira da Silva. También futbolista de la segunda división de Portugal, su hermano. Fíjate, del auto no quedó nada. No quedó absolutamente nada más que algunos restos. Y muchos se preguntaban por qué estaba andando en una ruta de España. ¿Qué hacía en una ruta de España Diogo Jota junto a su hermano? Bueno, él se recuperaba de una cirugía de pulmón
y por eso, por esa cirugía, no podía volar en avión. Él se estaba dirigiendo desde Portugal, esto es muy cerquita de Portugal, hasta Santander. Esto es justamente sobre el mar Cantábrico, en el norte de España, en el norte de la península ibérica, y allí iba a tomar un ferry hacia Portsmouth, en Inglaterra. Pero claro, el destino tuvo otro desenlace. Obviamente se están haciendo trabajos, investigaciones para tratar de determinar bien qué es lo que termina causando este accidente. Por el nivel de destrucción del vehículo está claro que iba a una altísima velocidad por esta autopista y por alguna razón perdió el control. Se habla de una goma reventada. Claro, si uno viene a una enorme velocidad, el riesgo es gigantesco. Termina chocando y mueren. Él, a los 28 años, figura de la Premier League, figura del Liverpool. Diogo Jota, que hacía nada más que 10 días se había casado con su esposa en una fiesta íntima, muy emotiva, de la que habían participado sus 3 hijos.